Buen día, hermanos. Nuevamente nos encontramos con ustedes. Soy el Padre Federico Arrastio Mesa. Desempeño mi labor pastoral en la unidad pastoral de Corpus Christi. El día de hoy, miércoles 11 de noviembre, nos toca reflexionar el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que hemos escuchado el día de hoy nos presenta una imagen en la que se manifiesta la ingratitud hacia Dios. Jesús ha curado a 10 leprosos y solo uno, el desconocido, el extranjero, el que no pertenecía a la comunidad, es el que vuelve con un sentido de gratitud por haber sido curado. Y Jesús se pregunta: ¿dónde están los otros 9? La lepra era una enfermedad que manifestaba no solo una enfermedad, sino una impureza. Impureza que incapacitaba a la persona en el ámbito de lo religioso. Y era la manifestación, según la visión judía, de un pecado muy grave. Y como habían cometido un pecado muy grave, Dios los castigaba con esa enfermedad. Hoy nosotros sabemos que Dios no castiga y que la enfermedad es manifestación de nuestra fragilidad, de nuestra condición humana. Pero la lepra tenía esa connotación de una impureza religiosa, digámoslo así. Porque por eso el encargado de dictaminar si se era puro o no se era puro era el sacerdote. Jesús, cuando se los encuentra y le ruegan: ten compasión de nosotros, les dice: vayan a presentarse a los sacerdotes. Jesús no les dice nada nuevo. Sabían que era el sacerdote encargado de dictaminar si estaban puros o impuros. Pero estos leprosos manifiestan esa disposición. Van. No chistan en hacer lo que Jesús les dice. A veces nos damos cuenta que, por poner una situación, estamos enfermos y le pedimos a Dios la salud. Y estamos dispuestos a hacer todo lo que nos digan.
Pero si nos dicen, ve al médico, eso nos... Pues si yo quiero que Dios me cure, sí, Dios me va a curar. Y Dios me va a curar por medio de la sabiduría, de la ciencia que ya le ha dado a los médicos. La acción de Dios no necesariamente tiene que ser algo extraordinario. Dios se manifiesta en las cosas ordinarias. Ve al médico. Le dice Jesús a los leprosos, vayan ante el sacerdote. Su sorpresa es que mientras van de camino, quedan curados. Jesús nos quiere sanar de muchas lepras, de muchos pecados, de muchos vicios que a veces nos alejan de Dios. Queremos sabernos amados por Dios, perdonados por Dios. Pero así como estos leprosos tuvieron la disposición de ir a ver al sacerdote para quedar limpios, nosotros tendríamos que preguntarnos si estoy dispuesto a dejar aquello que me está causando esa enfermedad que no me permite acercarme a Dios. Dios ama al pecador, es cierto. Nos ama a pesar de nuestra debilidad, de nuestro pecado, etc. Pero rechaza el pecado. Ama al pecador, rechaza al pecado. ¿Qué tan dispuestos estamos de apartarnos de aquellas situaciones, circunstancias que no nos permiten acercarnos a Dios? De dejar esa vida atrás. Y una vez que nos sabemos perdonados, amados por Dios, que nos ha librado de aquello que no nos permite tener esta plena comunión con Dios, ¿qué tan agradecidos somos? Jesús les da como un revés al pueblo judío. Dice que el que regresó a darle las gracias fue un samaritano, alguien que oficialmente pertenecía a otra religión. A veces pareciera que quienes profesan otra religión o incluso ninguna son más agradecidos con Dios que nosotros que recibimos de Dios todos sus bienes. ¿Qué pasaría si nos dijeran que alguien que no profesa nuestra religión es más agradecido con Jesús que nosotros mismos? La gratitud es algo que debe brotar de la fe, de saber que Dios nos ha amado, nos ha perdonado, nos ha devuelto la comunión con Él.